Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda mesa redonda de la jornada que tiene un título tan sugestivo como ¿Para qué sirven mis impuestos?, organizada, como saben todos ustedes, por la Fundación José Barreiro, por la Federación Socialista Asturiana y que tiene lugar aquí en este innovador salón que ha preparado la Cámara de Comercio de Oviedo. Mi primer agradecimiento para Jesús Sanjurjo, para Ana Cárcava, por haberme invitado a moderar esta mesa redonda. Me presento en primer lugar. Mi nombre es José María Urbano, soy periodista jubilado administrativamente y director de Asturias Innova. Asturias Innova es un proyecto de divulgación, debate y reflexión sobre la innovación, la ciencia y la tecnología, adscrito al comercio La Voz de Avilés, Grupo Vocento, y tiene un claro compromiso con Asturias para divulgar lo mucho y lo bueno que se hace en el Principado en estos campos. Y es en ese compromiso con Asturias en donde se enmarca mi presencia hoy aquí, aunque confieso que con un cierto temor de no estar a la altura ni por la temática que nos ocupa ni por la categoría de los intervinientes. Hace unos días, cuando tuve una llamada de Ana Cárcava para plantearme si podría moderar una mesa redonda, le dije: depende, Ana, porque yo soy periodista pero no soy tertuliano, con lo cual no domino todos los temas. Solo soy un periodista a secas, que aunque presumimos en nuestro gremio de tener un océano de conocimientos, siempre ocultamos la segunda parte, que es que ese océano solo tiene medio centímetro de profundidad. Así que vamos a intentarlo. Segunda mesa redonda de estas jornadas con el título Financiación autonómica y servicios públicos. Y para ello contamos con la presencia de Jesús Gascón Catalán, secretario de Estado de Hacienda. Jesús Gascón es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza e inspector de Hacienda del Estado, inspector de los Servicios de Economía y Hacienda e interventor y auditor del Estado. Hasta este momento ha ocupado varios cargos de responsabilidad, habiendo sido, entre otros, director general de la Agencia Tributaria. Guillermo Peláez Álvarez es el consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado, además de portavoz del Gobierno. Guillermo Peláez es licenciado en Derecho en la rama económico-empresarial y máster universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación. Su última actividad le sitúa como funcionario del Cuerpo Superior de Hacienda del Estado, adscrito a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, primero en Barcelona y luego en Madrid. Rosario Sánchez Grau es licenciada en Economía y en Administración de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra. Es funcionaria de carrera de la Sindicatura de Cuentas de Baleares desde 2004. Ha ejercido también como directora de gestión de GESMA, que llevaba la gestión sanitaria de Mallorca de los hospitales públicos provinciales antes de las transferencias. Fue delegada de Gobierno de España en 2018, consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 2019 a 2023 y actualmente es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Palma. Finalmente, con Carlos Monasterio, tendremos la opinión académica como catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. Carlos Monasterio, no hace falta decirlo, es un referente en nuestro país en todos los asuntos que tienen que ver con esta materia, al que recurrimos siempre los medios de comunicación cuando necesitamos tener una voz autorizada. Con una dilatada carrera como profesor, sus publicaciones son innumerables, muchas de ellas sobre la financiación autonómica. Pertenece a varios organismos relacionados con la investigación y es miembro de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017 y miembro de la Comisión para la Reforma del Sistema Fiscal designado por la Secretaría de Estado de Hacienda en marzo de 2021. Bueno, hechas las presentaciones, les planteo una primera pregunta a los cuatro.
Llevamos en las 2 últimas semanas aproximadamente un torrente de informaciones que tienen que ver con la financiación autonómica, su reforma. Se han adelantado incluso datos de los balances fiscales de las autonomías y hemos escuchado en las últimas horas nuevas reivindicaciones desde Cataluña sobre deuda e impuestos, fundamentalmente, sobre las que volveremos luego. En todo caso, yo creo que lo único concreto que tenemos hoy encima de la mesa es definitivamente una prórroga presupuestaria al renunciar el gobierno de Pedro Sánchez a presentar un presupuesto para 2024, al estimar que la convocatoria de elecciones en Cataluña modifican de forma clara el tablero económico. La pregunta que les hago a los cuatro es: ¿de qué forma creen que esta prórroga va a afectar al conjunto del Estado, a las autonomías? Si va a impedir o no seguir avanzando en esa reforma del modelo de financiación autonómica. Y, lógicamente, atendiendo al título de la mesa redonda, ¿de qué forma puede afectar a los servicios públicos cuando se ha venido hablando también de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas? Ya sé que este es un tema complejo, difícil, nada sencillo, pero le ruego que extremen el tiempo todo lo que puedan, porque si no nos quedaríamos ya con la primera pregunta. Tiene, por lo tanto, haremos así, la palabra el secretario de Estado, Jesús. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Lo primero, encantado de estar en Asturias, rodeado de gente magnífica y brillante, con la que he tenido ocasión de trabajar tanto meses atrás como ahora en este momento, y entre todos pues intentar poner algún granito de arena para conseguir que esas reformas anheladas se lleguen a materializar en algún momento. Desde luego que no haya presupuesto no es una buena noticia, pero tampoco es un cataclismo. Desde el punto de vista de la evolución de la economía, los indicadores en estos momentos muestran que se están cumpliendo los objetivos que el Gobierno se ha marcado en estos últimos años. Hoy ha anunciado el presidente del Gobierno que el cierre de déficit del año pasado es en un 3,7% sobre el PIB, 2 décimas por debajo del 3,9% comprometido con Bruselas. Las perspectivas para este año son buenas. Las inyecciones económicas para los entes territoriales siguen creciendo. Para este año prevemos un incremento de la financiación territorial, en concreto para las comunidades autónomas, del 14,9%. Es cierto que al no haber presupuesto pues tenemos que cambiar la planificación normativa. Vamos a tener que incorporar la mejora de las entregas a cuenta en otros proyectos legislativos en curso, pero por supuesto el aumento de las entregas a cuenta se va a producir con presupuesto y sin presupuesto. También tenemos pendiente la liquidación del año 22, que es una liquidación muy importante. En el conjunto del Estado son más de 20.000 millones, que es una cifra desde luego muy respetable. Y desde el punto de vista de la reforma del sistema de financiación o de la condonación de la deuda, pues lo primero que tengo que decir es que estas medidas en ningún caso iban a ser inminentes, porque la reforma del sistema de financiación lógicamente precisa de cambios legislativos que habrá que afrontar a lo largo del año, y para eso tenemos tiempo. Y también la condonación de la deuda, pues teniendo en cuenta que se trata de diseñar una medida de carácter general que beneficie a la totalidad de las comunidades autónomas de régimen común, pues también exige cambios normativos que habrá que adoptar en su debido momento, después de haber abierto una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas. Con lo cual, que no haya presupuesto, pues efectivamente significa que hay que cambiar la planificación, pero no significa que quede aparcado ninguno de estos proyectos tan importantes, ¿no? Sí que quiero dejar muy claro, hablando de la condonación de la deuda, de que va a ser una medida de carácter general. Estamos trabajando en el diseño de una medida que afecte a las 15 comunidades autónomas de territorio común, incluso a las que no están endeudadas con el Estado, con el Fondo de Liquidez Autonómica. Para nosotros lo fundamental es reconocer que en la gestión de la crisis financiera se cometieron errores tanto a nivel mundial como a nivel europeo como a nivel español. Esto obligó a las comunidades autónomas
a incrementar su deuda de una manera sustancial. En tan solo 4 años la deuda autonómica creció en 110.000 millones y, por ejemplo, por si sirve de comparación, en estos últimos 4 años desde la pandemia y teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra de Ucrania, el endeudamiento autonómico solo ha crecido, es una manera de hablar, en 30.000 millones. Entonces, si comparamos 4 años 110.000 millones, 4 años 30.000 millones, pues nos damos cuenta de que la diferencia de forma de resolución de la crisis ha sido muy distinta. Entonces, este sobreendeudamiento, pues, de alguna manera lo tenemos que aliviar. El objetivo del Gobierno de España es que las comunidades autónomas se terminen financiando en los mercados, que es lo lógico, es lo razonable. Y para ello, pues hay que hacer un alivio de endeudamiento, hay que hacerlo además de manera muy generalizada. No se trata de hablar de quién está mejor o peor financiado, no es entrar en ese debate, es simplemente reconocer que el impacto de la crisis financiera provocó unas necesidades de financiación extraordinarias en el ámbito autonómico, imprescindibles para intentar mantener el estado de bienestar, y todo eso, pues, aunque sea a posteriori, lo podemos corregir. En cuanto al debate autonómico y la reforma del sistema de financiación, pues efectivamente es una materia muy compleja porque tenemos que alcanzar un doble nivel de acuerdos y en este momento pues no estamos muy cerca precisamente de ello. Unos acuerdos a nivel político, porque lógicamente la reforma del sistema de financiación hay que aprobarla por una ley orgánica y para eso hace falta pues que una mayoría de partidos apoyen la reforma, y por otro lado necesitamos un acuerdo multilateral a nivel territorial en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es cierto que las diferencias entre territorios son amplias. Es lógico, es natural que cada territorio defienda sus intereses. Aquí no existe el velo de la ignorancia del que hablaba el juez Rawls. Todo el mundo lo primero que te pregunta es ¿cómo quedo yo en ese nuevo modelo? ¿Cómo me afecta este nuevo parámetro? Tenemos que llegar a unos mínimos acuerdos sobre la metodología y a partir de ahí empezar a manejar cifras. Tenemos que tener muy claro que la capacidad de generar ingresos en cada uno de los territorios no es idéntico a otros. El nivel de riqueza, de aportación al PIB es diferente y por tanto pues la capacidad de generar ingresos es distinta. Y eso lo tenemos que corregir porque somos un Estado social, creemos en la solidaridad territorial y entonces tenemos que encontrar una manera lógica y racional de representar las necesidades de gasto en cada territorio. Nosotros pensamos que la población ajustada, teniendo en cuenta la edad de los ciudadanos, teniendo en cuenta sus necesidades, es un criterio de reparto mejor que el de la población sin más, la población de padrón. Y tenemos que ver hasta qué punto llega la solidaridad territorial. Tenemos que ver si podemos simplificar el sistema de financiación. En este momento tenemos varios fondos y realmente el resultado es complejo. Podemos mejorar desde luego en transparencia. Tenemos que tener incentivos para que las comunidades autónomas gestionen mejor. Tenemos el reto de aplicar unas nuevas reglas fiscales que se han negociado en Europa y que tenemos que ver cómo las articulamos, teniendo en cuenta también a los municipios, que no me gustaría olvidarme de toda la problemática de las corporaciones locales, en la mayor parte de ellas muy saneadas. Y bueno, pues este esfuerzo pasa por el consenso, insisto, tanto a nivel político como a nivel territorial. Creo que se ha acabado el tiempo. Sí, perfecto, muchas gracias. Guillermo, tu turno. Sí, en cuanto a la prórroga presupuestaria, yo comparto que con el secretario de Estado que efectivamente nosotros ya llevamos desde el 1 de enero en prórroga presupuestaria. No ha supuesto un cataclismo, y por lo que respecta al presupuesto de Asturias, con la garantía de la actualización de las entregas a cuenta y a través de esa enmienda en la tramitación del decreto ley anticrisis, al quedar garantizada la actualización de las entregas a cuenta y la liquidación del modelo del año 2022, la ejecución del presupuesto de Asturias queda absolutamente garantizada. Y a mí sí que me gustaría disociar el hecho de que no haya presupuestos, como también ha hecho el secretario de Estado, con el tema de la posible reforma del modelo de financiación autonómica. Yo creo que el modelo del año 2009,
que además se diseñó para que fuera revisado cada 5 años. Es un modelo que actualmente está agotado y así lo reconocen todas las comunidades autónomas independientemente del color político que gobierne. Además fue un modelo que se diseñó teniendo en cuenta una capacidad tributaria previa a la de los años 2006, 2007, 2008. Estamos hablando del pico del ciclo económico y que posteriormente hubo un desmoronamiento de la economía como consecuencia de la crisis financiera global. Por tanto, era un modelo que estaba sobredimensionando la capacidad tributaria de las comunidades autónomas. Así pues, es un modelo que no solo está agotado, sino que nació ya cojo. Y mi último jefe de equipo en la agencia tributaria, Juan Manuel López Carbajo, que fue el último secretario de Estado de José Luis Rodríguez Zapatero y que fue director general de financiación territorial, precisamente cuando se diseñó el modelo, él mismo me reconocía que el modelo, él sentía que el modelo había nacido ya agotado. Por tanto, hay una necesidad de reformar ese sistema de financiación autonómica y hay un consenso, independientemente del color político, en esa necesidad. Y yo creo que como estamos hablando de comunidades autónomas que necesitan recursos, yo espero que esa necesidad sea el catalizador que permita ese gran acuerdo interterritorial. Mira, aquí en Asturias, desde el Gobierno estamos impulsando un proyecto pionero que son las escuelas de 0 a 3 años. Vamos a integrar esa fase de edad dentro del modelo del circuito educativo y recientemente los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular entendemos que le doblaron el brazo al Partido Popular autonómico y ha anunciado que va a votar a favor de ese proyecto, porque los alcaldes y alcaldesas son conscientes de que es bueno para Asturias. Pues yo creo que las comunidades autónomas del PP, ante esa necesidad, creo que pueden ser doblarle el brazo al PP nacional y lograr ese gran acuerdo, porque no olvidemos que la financiación territorial pasa por ese gran acuerdo multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero también por un acuerdo político en Cortes Generales que necesariamente, si queremos que el modelo de financiación autonómica dure, es necesario que pase porque el Partido Popular se sume al consenso. Y en cuanto a la condonación de la deuda, pues hablando de la sostenibilidad de los servicios públicos, hay comunidades autónomas que tienen un endeudamiento muy grande y eso pone en riesgo la viabilidad de sus presupuestos y pone en riesgo que se presten servicios públicos en determinados territorios en términos de equidad. Y eso hace necesario que el Estado, que al final es el último garante de esa prestación de servicios públicos en términos de equidad en todo el territorio, deba intervenir y debe intervenir a través de mecanismos extraordinarios como puede ser el de la condonación. Desde Asturias se ha mantenido una posición fiscal absolutamente responsable. Tenemos unas cuentas muy saneadas, gracias a mi predecesora que está aquí, Ana Cárcava, y a la anterior consejera Dolores Carcedo. Asturias tiene una posición, como os digo, muy saneada, muy responsable, pero debemos reivindicar que si hay condonación de deuda, tenga que ser equitativa en todos los territorios. Y agradezco el reiterado compromiso del Ministerio de que esta quita de la deuda va a ser equitativa. En el caso asturiano, además, no se va a extender más allá del Fondo de Liquidez Autonómico y, por tanto, destapar ya esos miedos que manifiesta constantemente la oposición de que hay un compromiso claro de que esa condonación va a ser equitativa y va a ser con arreglo a criterios objetivos y, por tanto, va a dar un tratamiento homogéneo a las comunidades autónomas. Muy bien, gracias. Rosario, es tu turno. ¿Qué visión tienes sobre esa falta de presupuestos? ¿Crees que va a influir o no? Primero de todo, muchísimas gracias a la Fundación José Barreiro y a la Federación Asturiana, a la Asociación Socialista Asturiana por la invitación, y a Ana Cárcava sobre todo, porque yo le decía cuando me llamó, ya digo, ¿tú estás segura? Porque, claro, desde Baleares la visión del mundo es diferente a la que tenéis aquí en este territorio maravilloso como es Asturias, ¿no? Y agradecer la generosidad, ¿no?, de entender y de lo que nos hemos entendido como consejeras cuando hemos coincidido, que yo creo que es un poco lo que buscamos en el arco parlamentario y lo que vamos a buscar entre todos los consejeros de Hacienda de España, de entender al otro, de empatizar con el otro, para intentar llegar a un acuerdo común en lo que es la reforma de la financiación autonómica. Otra cuestión que quería poner en valor antes de empezar con la prórroga de presupuestos es el trabajo maravilloso que se hace desde el Ministerio de Hacienda y el trabajo maravilloso que ha hecho Jesús desde que tomó posesión del cargo, de conocernos, ¿no?, de conocer las comunidades autónomas y empatizar con todas las comunidades autónomas. Yo me acuerdo que nos llamó, digo, por entender un poco el trabajo que hace en el Ministerio para llegar a acuerdos, que nos llamó a todos y nos dijo, voy a hacer un roadshow
y voy a venir a veros a cada uno de vosotros fuera de foco, fuera de medios, para que me expliquéis vuestra realidad y esa capacidad de absorción y de entender España, ¿no? Y cuando llegaba hoy a Asturias decía, claro, es que ¿cómo puedo pensar igual que ellos con este mar Cantábrico que no tiene nada que ver con mi mar Mediterráneo, con todo este territorio tan verde que no tiene nada que ver con mi territorio que tiene tantas escasez de agua? Cuando llego al taxista que me dice, vienes en el avión de Madrid de las 5 y yo vengo de un aeropuerto que cada hora aterrizan y despegan 60 aviones. ¿No? ¿Cómo podemos, sin empatizar y entender esta España diversa? O sea, quería empezar, ¿no?, al Gobierno de España por el gran trabajo que está haciendo para entender lo que somos como España. Una España diversa y una España tan diferente, pero que no tiene por qué no ser capaz de llegar a acuerdos tan importantes para la población española como es la financiación autonómica. En cuanto a la prórroga del presupuesto, ¿cuántas veces hemos visto una prórroga de presupuestos? Cuando hubo la crisis financiera, ¿cuántos de los que teníamos responsabilidades de Hacienda de la crisis financiera no prorrogamos el presupuesto? ¿Cuántos presupuestos ha prorrogado la señora Ayuso en Madrid? En 2019... empezamos el 2019 sin presupuesto y sin financiación autonómica, y que era el titular de todos los periódicos, no va a haber financiación autonómica, ¿no? Hasta que llegó al ministerio y dijo, ¿cómo que no va a haber financiación autonómica? Esto, o sea, hay cosas que están por encima de lo que es el ritual maravilloso de lo que es un presupuesto autonómico, que es un ritual maravilloso donde todo el mundo explica su proyecto político, pero que yo creo que por parte del ministerio ha sido muy inteligente en la situación en la que estamos, con el arco parlamentario que tenemos, en hacer un stand-by o un momento de decir un tentón, ¿no? Podemos seguir trabajando con el presupuesto que tenemos porque sigue siendo un presupuesto de un gobierno socialista y podemos no enfrentarnos en este momento a lo que pasa cuando hay un presupuesto, que es que políticamente y populistamente todo el mundo quiere su trozo de ese presupuesto, ¿no? Yo creo que es muy inteligente por parte del Gobierno de España el aportar calma, porque podemos seguir trabajando, porque hay herramientas, como ha explicado muy bien el secretario de Estado, para seguir trabajando y poder dedicarnos a preparar un buen presupuesto para el 2025 y nos tendremos que adaptar, obviamente, ¿no?, para que los fondos europeos, que yo creo que es la parte más importante del presupuesto en este momento, sigan capilarizando a las comunidades autónomas y puedan seguir transformando nuestra sociedad. En cuanto a la reforma de financiación autonómica, digo que Ana ha sido muy valiente, porque yo me voy a meter en unos cuantos charcos porque para esto estamos, creo, ¿no?, para poder debatir de determinadas cuestiones que no son fáciles, pero que hay que ponerlas sobre la mesa para que sea un acuerdo sólido. Yo no estoy de acuerdo, Guillermo, con que la reforma del sistema de financiación de 2009 naciera caduca. Yo creo que fue la primera, y se lo reconozco a Zapatero, la primera reforma de la financiación autonómica que reconoció, probablemente por cómo fue tratada mi comunidad autónoma, probablemente la insularidad, por supuesto, probablemente, obviamente, lo vemos todo en nuestro filtro de nuestra experiencia vital, pero la que reconoció la diversidad de España, la que empezó a trabajar en esa España que no tan central, ¿no?, y que empezó a recoger, por eso se complicó, un modelo de financiación autonómica que intentaba recoger todas las sensibilidades. Una España más central, más en torno a Madrid, que había tenido a lo mejor un mejor tratamiento, y lo cuento siempre desde el punto de vista de la periferia, de los que estamos en el arco mediterráneo, de una España que a lo mejor sentía que estaba por debajo de la media de financiación, ¿no? Y sí que yo creo que sí que se buscó llegar a un acuerdo, y también un momento que yo creo que, Jesús, es lo que os vais a encontrar, se puso dinero sobre la mesa, que va a ser el tema fundamental en una reforma de financiación autonómica, que es la equidad vertical entre el Estado y la comunidad y las comunidades autónomas. Hay un tema que va a ser clave, entiendo aquí, que es cómo han crecido los recursos del Estado, de acuerdo con los estudios que han puesto sobre la mesa. Perdona, lo que pasa que nos estamos adelantando ya a las siguientes preguntas. Luego hablaremos un poco de la diferente visión que se puede tener entre Asturias y Baleares, por ejemplo, pero si te parece, por cerrar este tema de cómo ves si va a afectar el tema presupuestario o no. A la reforma de financiación autonómica no tiene por qué afectar la prórroga del presupuesto, pero sí que es cierto y entiendo que va a haber que hacer, para el momento de aprobación de la reforma del sistema, un acuerdo comunidades autónomas, Estado, en cuál es el tamaño
de la financiación que se va a poner sobre la mesa, ya que juegan otros temas que no hablaré en este momento y lo haremos en otro momento, que es lo que está haciendo el Partido Popular con la demagogia, con las bajadas de impuestos. O sea, lo que no puede ser es que Madrid quite patrimonio o Baleares quite sucesiones. Hablaremos de eso ahora. Y no lo tengamos en la cesta. ¿Correcto? Vale. Profesor Monasterio, su turno. Sí, muy bien. Tema presupuestario. Nos ceñimos a eso porque luego sí. va a haber más preguntas para desarrollar. De todas maneras, como mis colegas han tenido una trayectoria profesional distinta, voy a ceñirme. Esa pregunta era muy amplia, tenía la prórroga presupuestaria, en qué influye en la renegociación de un nuevo sistema de financiación, condonación de la deuda y balanzas fiscales. Decirles de todas maneras, Bien, hablaremos de he de decirlo a mis colegas con cariño, decirles, mire, yo tengo mi perspectiva y creo, en su día creo que fue Winston Churchill el que dijo, la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares. Como quienes me han invitado, supongo que me conocen, les diré lo que pienso, ese es el peligro. Entonces yo creo que uno de los problemas del actual debate fiscal es habernos empequeñecido cada vez más. Empiezo por el asunto de la prórroga presupuestaria. No solo como teórico, como ciudadano, a mí me parece que es una anomalía que haya prórrogas presupuestarias y que es una anomalía que no se presente un presupuesto, cosa que empezó atrás. Quiero recordar con un gobierno del señor Rajoy y demás. Pero yo creo que si miramos un poco más arriba, si la Constitución dice el gobierno presentará los presupuestos 3 meses antes de expirar los del ejercicio anterior. Si no los presenta, a mí me parece mal. Y hubo un gobierno socialista, el de Felipe González, que se fue por eso. Y yo creo que eso deslegitima a las instituciones públicas. Porque si yo no presento mi declaración al fin del plazo, me pasará algo. Yo creo que es bueno los gobiernos, todos, que cumplan con esa obligación. Es verdad que pasan muchas cosas. Lo que pasa es que algunas de las cosas que pasan, yo creo que deberíamos censurarlas. De acuerdo, tenemos un presupuesto prorrogado. ¿Qué significa? Yo les diría, hombre, hay cosas, yo creo, como han dicho mis colegas, que el Estado español y los gestores públicos tienen mecanismos suficientes para paliar muchas de las consecuencias negativas. No todas, porque algunas de las cosas que suele traer el nuevo presupuesto es una revisión de nuestro cuadro fiscal y eso nos quedamos sin ello. La gestión yo creo que puede hacerse adecuadamente. Pero yo creo que esa gestión, coincido con todos mis compañeros, no interfiere directamente con el acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación. Yo creo que eso son cosas distintas. Y comparto también la idea de que no creo, ya sé que es una anomalía que un español en España diga, esto no está rematadamente mal. Yo creo que el sistema que tenemos, que viene del año 2009, Pedro Solbes era ministro de Hacienda y Toni Castells, compañero y amigo, estaba a cargo de la Generalitat de Cataluña, es un sistema sensato, traía unas cifras, no quiero aburrirles, pero ¿qué es el sistema que tenemos? Bueno, el sistema que tenemos tiene una amplia dosis de descentralización fiscal con capacidad normativa. Renta, patrimonio y sucesiones. Bueno, transmisiones, otros impuestos menores. En la imposición indirecta tenemos participaciones territorializadas. Es difícil, no imposible, que podamos ir más allá, porque nuestra pertenencia a la Unión Europea hace difícil tocar esos impuestos normalizados. Yo creo que el sistema actual proporciona una amplia capacidad normativa dentro de nuestro marco económico y en términos de equidad, los que conocen la jerga del sistema, imagino serán todos ustedes, el sistema, el 75% de la recaudación de tributos cedidos más la aportación de la Hacienda Central lo mete en un fondo de garantía de servicios públicos fundamentales y lo reparte según población ajustada. Bueno, eso se ha pactado. Anualmente se hace una liquidación. Yo creo que en España, si comparamos con otros países federales, la liquidación que proporciona el Ministerio de Hacienda es modélica y nos da esos datos. Bien, yo hago una parte, decir, podría dar nosotros, no sé por qué no hay una liquidación completa que merezca tal nombre de las comunidades forales. Hay un informe integrado de la Hacienda Vasca, pero a mí me gustan mucho los libros de memorias.
sé si han leído ustedes el de Danis Varoufakis, de su etapa de ministro, que se llama ¿Hay algún adulto en la sala? Como les doy a todos por adultos, yo creo que hay cosas que en España están saliendo ahora, pero que vienen de antes, y que igual en algún momento dado, si hay tiempo y las minucias nos dejan hablar de ello, convendría hablar. Por ejemplo, eso que se llama las cargas no asumidas, la determinación del cupo y demás. ¿Por qué no es la falta de presupuesto lo que impide renegociar un sistema de financiación? Si ustedes, yo soy de los más viejos del lugar seguramente, y desde que salí de la Universidad del País Vasco vi casi el sistema de financiación autonómica nacer. Una cosa que alguien que hoy, a 15 años de distancia del 2009, ya es dificilísimo. Dice, bueno, es dificilísimo desde el 2009, porque el 2009 y el 2002 y el 96 y el 92 y el 86 hubo acuerdo. ¿Por qué hubo acuerdo? Pues yo creo que yendo a lo esencial, porque el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo para eso y para impulsar el Estado autonómico, hubo un incremento de fondos para las comunidades autónomas y se tuvo en cuenta, normalmente a instancias de Cataluña, una sensibilidad más autonomista, que creo que hay que tener en cuenta, porque si no, yo creo que acabamos en este asunto donde estamos metidos, que es una especie de lucha de pillos. Parece que las comunidades con gestores más inteligentes o más próximas al gobierno engañan a las otras. Es decir, miremos un poco más allá. Baleares, que tiene una elevada tasa de crecimiento, que tiene una población flotante, tiene unas necesidades, Asturias tiene otras, y lo mejor es sentarse y hablar del sistema de financiación como un todo, y no venir con, bueno, digámosle, con cosas menores. Entre esas cosas menores, les digo mi opinión francamente, está el asunto de la condonación de la deuda, y cosas más graves. Porque cuando hablemos no de los instrumentos que tienen las comunidades autónomas, del incentivo que tienen para usarlos, verán ustedes que en España hubo una reforma, a mi juicio innecesaria, y podríamos discutir mucho, pero no voy a entrar ahí. El año 2011, en septiembre, quiero recordar, se cambió el artículo 135 de la Constitución. Para anclarnos en la estabilidad presupuestaria, no, si estabilidad presupuestaria ya estaba en el 135 antes. Preconizaba equilibrio y que no podían ser objeto de enmienda los créditos de la deuda. Se creó eso y a la vez se creó algo que fueron mecanismos temporales, empezaron en el 2011 y están aquí, y si ustedes leen la regulación, el FLA financia a las comunidades autónomas desviaciones de sus objetivos de déficit. Bueno, una cosa curiosa. Y además se la financia con financiación privilegiada. Y entonces, llamando a las cosas por su nombre, podemos acometer la deuda autonómica. Yo creo que no con condonación. Pero también teníamos que preguntar por qué frente a comunidades. Aquí y ahora se puede decir en voz muy alta, Asturias, y no solo Asturias, otras también, que han tenido una conducta ortodoxa, es decir, no, si condonamos deuda, los que no tienen deuda, es decir, hombre, yo creo que este tipo de enjuagues son los que deberíamos evitar. Y señalar también, si estamos entre adultos, que hay comunidades como la valenciana o como Murcia, que han tenido en un largo periodo financiación per cápita por debajo de la media, y yo creo que merecen un tratamiento distinto al de Cataluña, que con todo mi cariño ha tenido una financiación en la media, y si ha acumulado deuda es por otros motivos, ¿verdad? O la vecina Cantabria, que tiene financiación por encima de la media y deuda por encima de la media. Señor Revilla, puede ser muy simpático hablar de anchoas, pero si somos mayores y hablamos de financiación autonómica, en serio, estos temas deberían de ocuparnos un poquito de atención. Muy bien. Por cerrar este capítulo, le preguntaría al secretario de Estado. Estamos hablando, si no son erróneos los datos, de 60.000 millones de euros de deuda autonómica para aliviar los 15.000 millones de las obligaciones de Cataluña con el fondo de liquidez autonómico. Pero también de medidas que pueden quedar en el aire o exigir mecanismos extraordinarios por parte del Gobierno para aprobar cosas que estaban más o menos anunciadas, como puede ser el presupuesto de
de defensa, por ejemplo, que iba a ser importante este año, el tema de la entrada de la SEPI en Telefónica, los incentivos fiscales para el coche eléctrico, el tema de los fondos europeos, incluso el compromiso de situar el déficit público en el 3%, ¿no? Yo no sé si esos mecanismos extraordinarios van a estar al alcance de la mano del Gobierno para sacarlo todo adelante, o habrá cosas que se queden por el camino. Bueno, estamos reprogramando y razonablemente toda esa lista de tareas pendientes se podrá acometer. El tema de la condonación no hay una cifra global, hay conjeturas en los medios de comunicación sobre cuál podría ser el importe, teniendo en cuenta que se ha hablado de 15.000 millones en el caso de Cataluña y esa cifra todavía no la hemos anunciado, pero vamos, desde la perspectiva legislativa hay que ser optimista y se va a poner en marcha todas esas prioridades. Sí. Bueno, yo creo que parece obligado a hablar del planteamiento del presidente de la Generalitat de prácticamente hace unas horas, ¿no?, de Pere Aragonés, de pedir una financiación singular para Cataluña, ¿no?, de forma que ellos controlarían tanto la recaudación como la gestión de esos impuestos, para luego transferir una parte al Estado, ¿no?, una especie de cupo vasco, digamos, bueno, con alguna variación. El Gobierno, yo creo que ha dicho que no está en esa dinámica, creo, que quiere hacer una reforma de financiación conjunta sin ese concierto catalán. ¿Qué creen que va a suceder? Bueno, pues... Les pregunto a los cuatro también. Bien, pues... Bueno, primero, retomando algunas de las cosas que se han hablado ya, pero de manera muy, muy breve para no repetir temas. Desde luego sería deseable que hubiera presupuesto. Lo que ocurre es que, claro, cuando estás en marzo y te planteas enviar un presupuesto a las Cortes Generales, pues llega un momento en el cual se relativiza el hecho de decir la importancia que tiene la presentación de ese presupuesto cuando lo vas a aprobar en torno al verano y solo se va a aplicar durante 4 o 5 meses. Y por eso, claro, es menos dramático saltarte un año y decir no voy a trabajar ya en el presupuesto del año que viene porque el de este año lo iba a aplicar durante muy poco tiempo. Y luego, en relación sobre el sistema de 2009, si era bueno, si era malo, bueno, yo utilizo un símil futbolístico que se va a entender enseguida. Yo soy de Zaragoza, estamos en segunda, ¿vale? Aquí también se va a entender fácilmente por eso. Vamos a ver, el asunto es que hicimos un equipo para primera y bajamos a segunda. Ese es el problema. Y todos sabemos que con una plantilla diseñada para jugar en primera, en segunda normalmente no te defiendes y no consigues subir al año siguiente. Y eso fue lo que nos pasó. Estaba diseñado para una época de bonanza, vivíamos en plena burbuja, hay que acordarse de aquello. Y claro, llegó la crisis financiera, se vinieron los fundamentos abajo y el sistema pues no funcionaba porque era imposible que funcionase y cualquier otro sistema hubiera fracasado. Vamos a ver, cada comunidad autónoma tiene sus aspiraciones y sus anhelos. Lógicamente las comunidades autónomas que tienen más capacidad tributaria, más capacidad de generar ingresos en su territorio, aspiran a quedarse con la mayor parte posible de esos recursos. Y siempre es más fácil tener tú el dinero y decidir cuánto aportas a la solidaridad territorial, que no sea al revés, que la caja la tenga otro y te diga cuánto te entrega una vez descontada la solidaridad. Entonces los sistemas de cupo, de aportación, País Vasco, Navarra, funcionan de esa manera. Se llegan a unos acuerdos bilaterales y a partir de ese momento hay una negociación en la que se determinan cuáles son los flujos que van en una dirección y en la otra. Nosotros creemos que para el conjunto del territorio nacional tiene que haber un sistema único, diseñado multilateralmente, pero también dicho esto, claro, hay que tener en cuenta que toda negociación sobre los sistemas de financiación es multilateral, pero también bilateral. Te tienes que sentar una por una con cada una de las comunidades autónomas y ir limando asperezas y ir buscando puntos de encuentro, porque si no, no consigues cerrar el modelo, porque necesitas acordarlo en el Consejo de Política Fiscal y necesitas acordarlo también en sede parlamentaria. Con lo cual, claro, ¿puede haber una financiación singular para Asturias? Pues evidentemente que puede haber una financiación singular para Asturias, porque aquí se da
dan unas condiciones de población envejecida, de número de pensionistas, de orografía, que no se dan en otro territorio. En Baleares hay un problema tremendo de crecimiento de la población, de precios de la vivienda. En fin, hay problemáticas muy diferentes que hay que resolver de manera singular. Cuando se utiliza la palabra singular se puede utilizar en muchos sentidos. Claro, Cataluña tiene competencias asumidas que otras comunidades autónomas no han asumido. Por ejemplo, prisiones o como pueda ser tráfico, y eso lógicamente lo tienes que financiar en paralelo con el sistema global de financiación, ¿no? Con lo cual siempre hay un componente bilateral y siempre hay un componente singular. Ahora bien, para nosotros no es lógico en un país como el nuestro romper la caja. Y que cada cual gestione lo suyo y luego se haga una aportación al Estado por parte de las comunidades autónomas. Hemos estudiado los modelos de otros países. Es cierto que hay modelos de tipo confederal que funcionan razonablemente, pero también nos encontramos con que muchas veces las referencias son países-estados, en los que las competencias fiscales entre territorios son lo más natural del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay ningún problema para que haya un impuesto sobre sociedades federal, un impuesto sobre sociedades en los estados, incluso que las ciudades grandes puedan establecer su propio impuesto sobre sociedades, su propio impuesto sobre la renta. En un país como España es impensable que podamos tener impuestos sobre sociedades distintos en función del territorio, ¿no? Por tanto, yo creo que es legítimo que cualquier comunidad autónoma haga un planteamiento positivo para sus intereses, pero luego lo tenemos que aterrizar y tenemos que buscar los puntos en común y diseñar un modelo que valga para todos sin perjuicio de las especialidades que haya que reconocerles a cada uno de los territorios. Guillermo, usted ayer mismo como consejero de Hacienda, también el presidente del Principado, ya hicieron declaraciones públicas en contra de esa posibilidad de romper la caja, ¿no? que para muchos se opone la petición de la Generalitat. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, por contestar un par de cuestiones que quedaron en el aire, efectivamente el modelo del 2009 fue un salto adelante porque supuso introducir el criterio de población ajustada y tener en cuenta determinadas variables para el cálculo del coste de los servicios públicos en territorios como el de Asturias, que tuvo en cuenta pues el envejecimiento de la población, por ejemplo. Pero sí que es verdad que lo que denunciamos es que el cálculo en el que se basó se quedó obsoleto en el momento que cambió la capacidad tributaria del país como consecuencia de la crisis financiera. En cuanto al Fondo de Liquidez Autonómico, totalmente de acuerdo. La reforma del modelo de financiación debe incluir mecanismos de responsabilidad financiera, de sostenibilidad financiera y de mecanismos de ajuste para aquellas comunidades autónomas que no cumplan con la disciplina fiscal, porque lo que hemos visto hasta ahora es que efectivamente el FLA estaba específicamente diseñado para cubrir los déficits, las desviaciones y además con financiación privilegiada, con lo cual era un incentivo perverso al endeudamiento de determinadas comunidades autónomas. Pero no estoy de acuerdo con asociar infrafinanciación o sobrefinanciación a que las comunidades autónomas se sitúen en la media o no. Creo que si todas las comunidades autónomas se situarían en la media, no tendría sentido hablar de mecanismos de financiación autonómico. Creo que hay que ir al verdadero coste efectivo de los servicios públicos fundamentales para determinar si una comunidad autónoma está sobrefinanciada o infrafinanciada. Y para entrar al tema catalán, nosotros entendemos que la solidaridad que aparece recogida en la Constitución española parte necesariamente de que sea el Estado quien recaude y tenga la capacidad luego de hacer esa política de redistribución. Siempre decimos que tributan las personas en función de su capacidad contributiva, no tributan los territorios, y quienes reciben servicios públicos son también las personas en función de sus necesidades, no los territorios. Por tanto, desde Asturias nosotros rechazamos frontalmente ese sistema, porque además también por dos cuestiones. La de fondo, que acabo de explicar, porque rompería la solidaridad recogida en la Constitución. En mi opinión, además, porque ese planteamiento es inconstitucional, porque la disposición adicional primera de la Constitución, que ampara los derechos forales, los derechos históricos, los ampara solo para Navarra y el País Vasco. O sea, en su contrario, cabría pensar que no lo ampara para el resto de comunidades autónomas. Podríamos hablar también, como hablaba el profesor, de los derechos históricos,
desde el punto de vista socialdemócrata y de un racionalismo ilustrado, hablar de derechos históricos choca también. Como nación creo que deberíamos plantearlo y tener un debate serio al respecto, aunque evidentemente soy consciente de que estamos lejos de poder llegar a consensos al respecto. Pero también porque Cataluña lo que está planteando es un modelo bilateral de negociación directo con el Estado y nosotros planteamos que el modelo de financiación autonómica debe ser multilateral, tratado por todos los territorios, un gran acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y posteriormente ratificado en Cortes Generales, reitero, con una amplia mayoría parlamentaria. Es necesario que sean las dos fuerzas políticas principales de este país las que se pongan de acuerdo para reformar el modelo. Pero también me gustaría hacer un llamamiento a poner en perspectiva la propuesta que hace Esquerra Republicana de Cataluña. Yo he vivido en Barcelona, viví en Barcelona del 2017 al 2019, sufrí el procés en su momento álgido. Y el procés fue una carrera, una huida hacia adelante de dos partidos que tenían miedo de ser acusados de quién no era independentista, quién era menos independentista, quién era menos nacionalista, quién podía ser acusado de botifler, y entre ellos se llevaron a una carrera que al final se tiraron por el abismo. Parecía imposible que pudieran tirarse, pero el 1 de octubre se tiraron por el abismo. Y que Esquerra Republicana de Cataluña, ahora mismo, en pleno proceso electoral, en plena competencia con Junts que presume o amenaza con presentar a Puigdemont, es decir, el momento independentista vuelve a estar álgido. El hecho de que Esquerra Republicana de Cataluña decida hacer una propuesta de campaña electoral enmarcada dentro de un modelo de financiación, hablando incluso de aportar a un fondo de solidaridad entre españoles, habla bien de que el clima político en Cataluña está virando, está girando. Creo que la política de distensión está dando frutos en ese sentido. Interesante. Rosario. Con el tema de la deuda, solo contaros el relato de la parte del Mediterráneo, ¿no? La parte del Mediterráneo tenemos un relato sobre el tema de la condonación de la deuda. Es decir, quien puso la condonación de la deuda encima de la mesa fue Valencia, Cataluña, Baleares y Murcia. ¿Por qué? Porque antes del modelo de financiación de 2009, con apoyo de la gran mayoría de los expertos, que haya un consenso... hay un cierto consenso. Había una serie de comunidades autónomas tradicionalmente muy infrafinanciadas. Entonces, las comunidades autónomas del arco mediterráneo, que consideramos que habíamos estado muy infrafinanciadas históricamente, yo encuentro nuestro relato y el relato que se hizo en el grupo de expertos por parte de los expertos que participaban de las comunidades autónomas del Mediterráneo. Había lastrado sus cuentas públicas para luego poder desarrollar tu actividad de servicios públicos fundamentales con normalidad. Y fueron los que plantearon, si tiene que hacerse una reforma del sistema de financiación, se tiene que hacer poniéndonos a todos el contador a cero, para que partamos todos de la misma base. Yo cuento el relato porque es el relato el que Jesús ha hecho un relato que me ha parecido fantástico, porque es verdad, porque hubo una manera de salir de la crisis en el 2011 muy diferente de salir de la pandemia sanitaria, y esto lo demuestran los datos. Es decir, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares cayó un 20% del Producto Interior Bruto. O sea, yo me imaginaba que nos iban a traer leche de algún organismo internacional para alimentar a nuestros niños en las escuelas, porque era una barbaridad. Y sin embargo, hubo una inyección de recursos espectacular por parte del Gobierno de España que nos permitió salir a flote. Esto no se hizo en 2011. Por eso el relato que ha hecho sobre la condonación de la deuda Jesús me parece muy interesante, y me parece también un relato que sí que nos acoge a todos como país, ¿no? Pero sí que quería explicar el relato que hay en esta parte del país con respecto a la condonación de la deuda. Y de dónde viene. Se ha hablado de la propuesta catalana, pero yo creo que y en el comité de expertos, bueno, ellos no participaron, pero se veía venir por dónde vendría Cataluña intentando gobernar de manera bilateral con el gobierno de España. Pero habrá que encontrar un camino intermedio entre una propuesta tan radical y una propuesta en la que se ha comentado ahora, en que las comunidades autónomas tengamos más autonomía fiscal, en la que el Estado tenga más transparencia
en los datos con las comunidades autónomas, en la que compartamos más las diferentes agencias tributarias, los datos que tenemos para poder incluso hacer política económica. Esto se vio con las ayudas que inyectó el Estado en las comunidades autónomas después de la COVID, con el intercambio de información para dar las ayudas, que el Estado, yo me acuerdo, con Navarra tuvo mucha facilidad porque tenía muchos datos sobre sus empresas. Las comunidades autónomas que veníamos del régimen común, nos faltaba mucha información que tenía el Gobierno de España. Yo creo que también mecanismos de transparencia se tienen que introducir en el sistema para que todas las comunidades autónomas podamos estar más cómodas, ¿no? Y digo, con el modelo de Cataluña, yo creo que en Cataluña se mezclan muchas cosas, ¿no? Se mezcla lo que muy bien ha explicado Guillermo, pero también yo creo que hay algún paso que se puede dar, y creo que la Federación Asturiana estará de acuerdo, hacia una España un poco más federal también, en materia tributaria, en la que todos podamos ser responsables de lo que hacemos con el dinero que recaudamos de los ciudadanos, en la que se establezca un vínculo directo entre lo que recaudamos y lo que gastamos para impulsar a una responsabilidad fiscal a la hora de presentar los presupuestos y de liquidar esos presupuestos. Y también va un poco ligado, y es un tema que sobrevuela, aunque no hayamos hablado todavía, y supongo que lo haremos en algún momento, en cómo establecemos los objetivos de déficit y los mecanismos de control de déficit de las comunidades autónomas, que al final todo es deuda del Estado, porque la condonación de la deuda, al final entiendo yo que de cara a Europa es la misma. Es decir, el Estado seguirá teniendo la misma deuda. Lo que cambia, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, son las responsabilidades. Es decir, ¿quién es responsable de esta deuda? ¿No? Al final no hay una transacción directa porque Europa piensa lo mismo. La deuda de España seguirá siendo la misma. Y yo creo que eso también es un factor importante a tener en cuenta, que es una cuestión más política que de flujo, ahora me lo corregirán, sí, que de flujo directo de dinero. Han hablado un momento, y acabo rápido, ha hablado un momento el secretario de Estado del tema de las diferencias entre Asturias, porque ahora estamos con dos comunidades autónomas muy dispares, ¿no? Entre Asturias y Baleares, pero yo sí que creo que vale la pena ese trabajo, aunque tenga que ser un acuerdo multilateral, de huir de los clichés, ¿no? Asturias tiene el 88% de la media de la renta por cápita de España. Baleares el 120%. Estoy dando datos prepandemia. El salario medio de un asturiano es 1.500 euros superior al salario medio de una persona de Baleares, aunque tengamos una renta por cápita bastante más elevada. El precio de la vivienda en Baleares supone un esfuerzo de 16 años de salario, mientras que Asturias, preparando el que venía aquí, no es que me sepa todas las comunidades autónomas, mientras que Asturias son 5 años. Yo creo que vale la pena ese trabajo, que yo creo que se está haciendo muy bien desde el Ministerio, de no caer en errores que hagan que el acuerdo de financiación de comunidades autónomas no sea sólido, ¿no? No sea sólido y no continúe en el tiempo. Hay dos temas aquí, yo creo que son fundamentales, que es qué parte de la recaudación se irá destinada a las comunidades autónomas, qué porcentaje de participación, cuál será la cesta de impuestos y qué porcentaje de los impuestos real irá a las comunidades autónomas. Podemos entrar en el tema del IVA, las subidas del IVA que no han afectado a las comunidades autónomas. Jesús se conoce nuestro discurso porque se debe conocer el de todas las comunidades. ¿Qué parte irá a las comunidades autónomas? La equidad vertical, qué parte de la recaudación estatal va a competencias de las comunidades autónomas, y luego cómo distribuimos esa equidad entre las comunidades autónomas. El 75% del fondo de garantía, yo creo que es una cosa, y yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, es una cosa muy razonable que todo el mundo tenga un nivel de servicios públicos fundamentales. Y a partir de ahí, donde estaremos en la discusión entre comunidades, será en cuál es el grado de nivelación.
o si estamos en una horquilla pequeña, si estamos en una horquilla grande y cómo la establecemos. Yo digo porque el debate tampoco filosófico, luego claro, la técnica no es tan diverso, no son opciones, posturas tan separadas. Luego estará el ruido político. Bueno, yo veo al profesor meneando mucho la cabeza, da la sensación. Por concretar un poco la pregunta al profesor, ¿usted cree que en el actual clima de polarización política vamos a llegar a un acuerdo sobre todo este tema de financiación autonómica? Sobre el asunto de adivinar, no tengo especiales dotes. Lo que quería puntualizar son una serie de asuntos, puesto que yo creo que una buena cosa, antes lo mencionó el secretario de Estado, es, también se habló de ello, dijo, a ver si somos federales. Digo, coño, es como el que hablaba en prosa sin saberlo. Hace mucho que somos federales. Y si no somos capaces de entender dos cosas. Uno, que hay competencias de las comunidades autónomas que debe respetar la administración central. Tienen sus propios gobiernos, parlamentos, competencias protegidas por el tribunal. Uno. Y dos, que todos somos miembros del mismo país. Y hay algunas cosas, como los flujos redistributivos, que se deciden en todo el país. Me parece muy bien los Estados Unidos. Sería una larga historia, a mí me gustaría tener tiempo para hablar de ella. Cuando en España se construyó el Estado autonómico, y hoy día yo creo que estaría bien, en vez de este adanismo continuo de nosotros tenemos estos problemas, hay gente que los tiene. Por ejemplo, miremos a Estados Unidos. Charles McClure, una persona referente en federalismo fiscal, dice: el principal problema de Estados Unidos en términos de Hacienda es tener un doble impuesto de sociedades. Perjudica a las empresas, interfiere en los flujos. No tenemos eso. Eso está incluido en la propuesta catalana. En segundo lugar, también hubiera estado bien, en su momento, que Estados Unidos, que lleva 200 años siendo federal y ha federalizado todo, no ha federalizado el impuesto de sucesiones sobre las herencias. Coño, entonces, aunque el impuesto de sucesiones yo creo que tiene, en estos momentos y aquí, mucha ideología y poca recaudación, hubiera estado bien lo que hacen otros, para no inventar mediterráneos. Entonces yo creo, perdón, no es una broma, aunque parece, según he oído antes, que igual el Mediterráneo influye en el endeudamiento. No creo que el clima tenga que verlo. Y también he de decir que, hombre, el argumento de decir, como un contable, si yo consolido todo el sector público, entonces puedo condonar la deuda. Digo, hombre, sí, pero hay algo que pasa ahí. Si yo creo incentivos para que los que se endeudaron mucho sigan endeudándose, de momento cambio contablemente la deuda, pero creo incentivos para que mañana tengamos más. Es verdad que en el grupo de expertos se reconoció, los datos lo dicen desde antiguo, por decir una comunidad que yo creo que nadie que conozca el sistema lo impugnará. La Comunidad Valenciana en su día, años 80, recibió las transferencias, porque claro, hay mucha gente que ahora a estas alturas se ha olvidado que la financiación actual, aunque hayan pasado tanto tiempo, tiene mucho que ver con el coste efectivo de cómo desplegaba los servicios el antiguo Estado centralista. Y aunque hay gente que piensa que un Estado centralista es como el buen padre de familia, el Código Civil, que trata a todos por igual, eso no es así. Y cuando en España se procedió a la descentralización, se comprobó. Y por lo tanto, eso, más la cláusula del status quo, ha hecho que la Comunidad Valenciana sistemáticamente haya tenido una infrafinanciación. Y yo creo que eso debemos atenderlo, independientemente de quién gobierne en la Comunidad Valenciana. También creo que el actual sistema tiene muchos defectos, pero no hace falta inventarles otros nuevos. Es decir, ya reconocemos la diversidad. Cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó y se elevó a ley población tanto, población por 7 grupos de edad, indicador sanitario tanto, insularidad cuánto. Todo eso se metió allí. Por decir las cifras que vienen del Ministerio de Hacienda, no están cocinadas como las balanzas fiscales. Por ejemplo, con la última liquidación, Baleares tiene financiación homogénea por habitante ajustado 2.296 euros. Principado de Asturias 2.937. Esto se debe a que en Asturias
hay más envejecimiento, la población por 7 grupos de edad que pondera los más elevados, los mayores de 65 años que pesan en servicios sociales, hacen que nuestra financiación, digo la de Asturias, no me la apropio, sea mayor que la de Baleares. Como además en Baleares, última liquidación, su capacidad fiscal por habitante ajustado son 3.210 euros y la de Asturias son 2.355, yo creo que hay que reconocer que los ciudadanos en conjunto, porque también hay ricos y pobres, y de esto quiero referirme, de Baleares, de Madrid o de Cataluña, están haciendo un esfuerzo redistributivo. Y en España hay redistribución y va en la dirección correcta. Claro, yendo a la propuesta y uniendo esto, creo que fue Oscar Wilde el que dijo, no hay nada más práctico que una buena teoría. Digo, vayamos un poco a la teoría. Cuando hablamos de redistribuir y de equidad, hay un problema, que es el único metodológicamente serio, que hay personas ricas y pobres. Donde vivan, debería darnos igual. Es verdad que a efectos estadísticos y de censos y demás hay una preocupación. Pero cuando se dice, no, es que habría que aumentar, por ejemplo, la renta media de Extremadura y bajarla de Madrid. Yo les diría, hombre, en principio, la cosa, podríamos hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué les parece? Aumentamos los tipos de gravamen en los tramos bajos del impuesto de renta personal, que afecta sobre todo a asalariados, y damos subvenciones a las grandes fincas agrícolas en Extremadura. Entonces la renta media de Extremadura sube y la de Asturias baja. Pero los pobres o relativamente pobres de Madrid pagan a los de Extremadura. O dicho en otros términos, no es serio, hablando metodológicamente, decir, el problema es la distribución regional. Digo, ¿qué les parece a ustedes? Aparte de motivos políticos y quienes gobiernen. Si yo hago en España, ¿me dejan ustedes hacer dos cosas? Hago una región centro. Uno a Madrid, con Extremadura, Castilla-La Mancha, que son limítrofes. Y hago una región mediterránea y cojo la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Coño, hago una igualación enorme de la renta per cápita en España. Con ese cambio institucional lo tenemos arreglado. ¿Tenemos arreglado el qué? Quiero decirles, sigue habiendo ricos y pobres en todos los sitios. Entonces, por algo, somos campeones mundiales en balanzas fiscales. ¿Qué nos dicen las balanzas fiscales? Coño, que donde hay más ricos, el saldo fiscal es deficitario y donde hay más pobres es superavitario. Bueno, no sé, eso es lo que esperábamos. Es verdad que una decisión política es cuánta redistribución hay. Entonces ahí podemos entrar. Pero lo otro no tiene sentido. O sea, la distribución personal es lo que cuenta. La territorial, al menos para los economistas, poquito. Porque el problema es que haya ricos y pobres. Ese es el problema de fondo, no dónde estén. Ahí debemos de ir. Entonces, si queremos cambiar el sistema, podemos cambiarlo metiendo en la fórmula el habitante ajustado, que igual hay que meter, por ejemplo, una población flotante que puede estar más en Baleares. Eso depende de la decisión política. Lo que no depende de la decisión política, y es un sinsentido metodológico, ¿qué les parece a ustedes? Y dicen, en vez de autodeterminarse fiscalmente en términos de solidaridad a Cataluña, solidaricémonos todos. Por ejemplo, Amancio Ortega puede decidir cuánto le parece bien donar al resto de españoles. Es decir, eso no es así. Podemos redistribuir mucho o poco, pero la decisión la tomamos entre todos y nos afecta a todos con las mismas reglas. Y después demos un pasito. Ustedes dirán, pruritos de teóricos. Digo, de acuerdo. Si hay un problema, si ustedes se creen que hay un problema de balanza fiscal, resolvámoslo. Si somos honestos, yo diría, resolvámoslo primero en Madrid, que tiene más déficit fiscal, y en Cataluña y también en Baleares, ¿no? Y sobre todo, vamos a probar a resolverlo de esta manera. Yo les digo una cosa que no sé si ustedes saben. Hay algo que no hay en ningún lugar del mundo, un sistema foral. No exagero. Yo, veces que a medio colegas, vienen norteamericanos, ¿y ustedes qué son? Este lío. Yo veo los datos de la OCDE
¿ustedes qué son? No, la OCDE ya sabe que hablamos en prosa, nos pone con países federales para comparar, ¿no? Pero claro, si uno le explica el sistema de financiación, que entienden que es el común, y le añade, oiga, tenemos una región donde los ciudadanos no pagan nada a la Hacienda Central. Bueno, las agencias recaudan aduanas, lo que se va de arancel de aduanas, que se va a la Unión Europea, y renta 100%, sociedades 100%, todo lo pagan a la Hacienda Foral. Dirá, coño, para no ser ustedes federales, nos han pasado mucho. Si hacemos eso en todas las comunidades autónomas, pues entonces resultaría que la Hacienda Central, si cedemos el 100% de los impuestos, no tiene ningún impuesto. Sí, estaríamos en un país en el cual el gobierno nacional es una especie de club como la UNESCO, donde cada uno va y le deja su dinero, ¿no? Bueno, una cosa un poco extraña, no hay en ningún lugar del mundo. Además de eso, decide cuánto dar a la solidaridad. Y además de paso, se carga la agencia tributaria, porque si la Hacienda Estatal tiene 0 impuestos, habrá que empezar a repartir la agencia por ahí. No es mi negociado la agencia. Y sé que en España se toma esto muchas veces a broma y se hacen chistes. Yo, además de profesor, soy contribuyente y me cuesta pagar impuestos, pero prefiero decirlo yo, decir, miren ustedes, pinchan OCDE, Tax Administration, y ahí verán que la agencia española, la agencia estatal, está en el podio siempre. Entonces, eso que tenemos y que funciona, lo vamos a desmantelar. Es decir, mire, esta propuesta trata de acercarse al sistema foral. No tengo tiempo, tengo artículos escritos y demás. Créanlo ustedes, toda la gente que ha hecho trabajos, digo serios y casi de broma, sobre el sistema foral, el profesor de la Fuente, yo mismo, el sistema foral es un privilegio y recauda más. No hay ni uno solo, ni uno, que diga lo contrario. Entonces, si ese es el problema, hacemos una propuesta que en vez de extender la solución, extiende el problema. Si queremos hablar de ellos, si queremos ser piadosos, y esta es mi opinión, todo el mundo tiene la suya, lo que pasa es que yo creo que es mejor quitar las tonterías e ir a lo serio. O como dirían los antiguos, hay temas pertinentes e impertinentes. Este tema es impertinente, ¿eh? Lo que sucede es que si hablamos del... Vamos ya de tiempo así un poco, imagínese, profesor, que estábamos hablando del problema catalán y que ahora introducimos el tema de Navarra y del cupo vasco. Entonces ya nos dan aquí las 8 de la mañana. Eso mire, yo con todos mis respetos, es como decirle al caudillo que igual le molestaba que el país cambiara. Hombre. Si no somos capaces, es que me parece que somos un país que se empequeñece, que en vez de atraerse a hablar de cosas, yo recuerdo, era mi primera juventud, la agencia tributaria no existía, ni estaba ni en Mantillas, el año 86. Y entonces, este país de locos quitó el impuesto de tráfico de empresas, puso uno como complicadísimo como el IVA, y en vez de atenazarnos el miedo, el país dio un paso adelante. Lo que pasa es que ahora, antes de dar cada pasito, estamos temblando y hay cosas que no se pueden decir. Bueno, pues no sé. Sí, hombre, se puede decir. No, pero yo creo que deberíamos repetirlo varias veces para creérnoslo de verdad, porque Sí. parece que no las podemos decir. Sí, quería avanzar un poquito más ya para ir finalizando casi. Planteando un tema fundamentalmente para Guillermo y para Rosario. Cuando hablamos de alternativas para la reforma de la financiación autonómica, bueno, simplificando mucho las cosas, ¿no? Yo no sé si al final podemos convenir en que pueda haber dos modelos, digamos, ¿no? Uno que defiende Asturias en el discurso oficial, ¿no? Cuando dice que aboga por el mantenimiento del estado de bienestar, fundamentalmente, y que eso tiene un coste que debemos afrontar entre todos, ¿no? Y de ahí sale el discurso del tema de los impuestos. Y en cambio, puede haber otras comunidades autónomas que creen que el papel del Estado debe adelgazarse y que optan por una rebaja de esos impuestos con el objetivo de captar fundamentalmente, posiblemente más población, posiblemente también más inversión o más empresas, ¿no? Yo les plantearía, si ese diagnóstico es el correcto, si creen que puede estar en juego esa necesaria solidaridad y cohesión
entre las personas y los territorios a los que todos aspiramos, ¿no? Y también si sería deseable y a la vez si sería posible una homogeneización de esos impuestos que controlan las comunidades autónomas. Me gustaría, bueno, al hilo, gracias por la pregunta, la reflexión del profesor, que bueno, evidentemente él está en una posición en la que efectivamente puede hacer esas reflexiones, es necesario que las haga y este es el foro adecuado. Nosotros en nuestra responsabilidad política somos conscientes de que para abordar esa necesaria reforma tenemos que llegar a un diálogo, a un consenso y que eso conlleva la necesidad de llegar a acuerdos. Y cuando Churchill decía que la guerra era muy importante y no se podía dejar a los militares, se refería a que había que dejársela a los políticos, precisamente. El caso es que, con respecto al modelo de comunidad autónoma, yo creo que has dado en la tecla cuando hablamos de la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales, porque hay cosas que una comunidad autónoma no puede decidir. Y los servicios públicos fundamentales aparecen... Bueno, el artículo 1 de la Constitución dice que España es un Estado social y democrático de derecho y el título primero es de los derechos y deberes fundamentales. Es decir, es el Estado en su conjunto quien debe garantizar unos servicios públicos fundamentales en términos de equidad en todo el territorio. Y lo que reivindicamos desde Asturias es precisamente tener una capacidad financiera que nos permita cumplir con ese mandato constitucional y prestar esos servicios en términos de equidad, que se tengan en cuenta las especificidades de Asturias. No solo el concepto de población ajustada, que reconozco que fue un paso adelante en el 2009, sino también otras cuestiones, como puede ser las economías de escala. No es lo mismo una comunidad autónoma de 1 millón de habitantes que comunidades autónomas de 5 y 6 millones de habitantes, que pueden aprovechar otra serie de economías de escala. Es decir, que hay que atender al coste real y efectivo de los servicios públicos para la reforma del sistema de financiación. Y también es el Estado el que debe, a través de los fondos de compensación interterritorial, garantizar las políticas de cohesión que permitan un desarrollo armonizado y equilibrado de todas las regiones, un desarrollo económico también equilibrado y armonizado. Pero también hay que reconocer que somos un Estado fuertemente descentralizado, que el título 8º de la Constitución permitió el desarrollo del Estado de las autonomías. Como decía el profesor, somos de facto un país federal, aunque no lo somos formalmente. La verdad que la Constitución no recoge en ninguno de sus artículos, por ejemplo, la palabra Asturias ni el nombre de ninguna comunidad autónoma. Creo que también, si hablamos de grandes reformas, podríamos hablar de la necesaria reforma del título 8º para consagrar en la Constitución a las comunidades autónomas como entidades estructurales del Estado. Pero reconociendo esto, las comunidades autónomas tienen gran autonomía y creo que deben tenerla. Es bueno que los centros de decisión se acerquen a los ciudadanos para garantizar políticas efectivas, y desde Asturias es verdad que reivindicamos esa necesaria mejora del sistema de financiación para que tenga en cuenta nuestras especificidades. También debemos reconocer, y en aras de favorecer ese acuerdo, que haya comunidades autónomas que tengan mayor capacidad fiscal y que tengan también reconociendo la diversidad, la capacidad de poder ejercer ellas también sus competencias. En cuanto a los impuestos, más que comunidades autónomas que están compitiendo por captar capitales, yo creo que lo que tenemos son comunidades autónomas con distinta capacidad recaudatoria y con un distinto coste en la prestación de esa cartera de servicios públicos fundamentales. Por ejemplo, Madrid tiene una mayor capacidad recaudatoria y tiene también un menor coste en la prestación de los servicios públicos fundamentales, por ejemplo, la sanidad, porque es más económico prestar sanidad en los barrios más densamente poblados de Madrid que en las salas asturianas. Es esta doble condición, un menor coste en la prestación de los servicios públicos y una mayor capacidad tributaria, la que le permite a Madrid afrontar rebajas fiscales. Y eso deja al resto de comunidades autónomas que no tienen esa misma capacidad tributaria en una situación comprometida. Y por tanto reivindicamos que sea el Estado quien aplique determinados tributos de manera armonizada para garantizar nuestra capacidad recaudatoria de aquellas otras comunidades autónomas que no tienen esa misma capacidad tributaria. Y también por una cuestión de justicia, hablando ya en Román Paladino, vamos a hablar del impuesto de sucesiones y donaciones o del impuesto de patrimonio. Son dos impuestos que reconocen todas las organizaciones internacionales como especialmente
beneficiosos para mejorar la igualdad, especialmente neutrales sobre la actividad económica para mejorar esas políticas de redistribución, y que además entendemos que el Estado debe tener capacidad tributaria para financiar los servicios públicos fundamentales, y por tanto, lo decía el propio Jordi Sevilla, que fue el primero que descentralizó completamente la capacidad normativa en el impuesto de sucesiones y donaciones y en el impuesto de patrimonio, que se arrepentía profundamente, porque creo que esa diferencia de capacidad fiscal, esa diferencia de costes en los servicios públicos, y por qué no decirlo también, la tentación de acudir siempre al Estado para reivindicar más recursos, unido al ciclo electoral permanente, son el caldo de cultivo de que comunidades autónomas entren en esa escalada de competencia fiscal que al final atenta a la sostenibilidad del sistema, atenta a la suficiencia del sistema y hace que el sistema sea insuficiente. Por tanto, también desde Asturias reivindicamos que el Estado debe garantizar una tributación mínima en estos impuestos de manera equitativa, y que el Estado no puede renunciar a esos recursos de impuestos que son especialmente justos. Muy bien. Rosario, lo que estabas esperando, tu turno. No lo sabes. Ahora, pero mira, a mí me he emocionado, ahora. No. A ver, yo creo que la diferencia básica entre un territorio como Asturias, por no decir Asturias, ¿no? Entre una parte del territorio menos densamente poblada y que se despuebla, o una parte del territorio que está muy densamente poblada, porque yo creo que es una de las características fundamentales. Una de las principales diferencias es cómo valoramos la prestación del coste de los servicios, que derivarían en la nivelación en un cierto nivel de nivelación para que se puedan prestar servicios públicos fundamentales, educación, sanidad y servicios sociales. Hasta ahora tenemos un 75% de sistema de nivelación, del 75% lo que recaudamos entre todos más una aportación del Estado, que es lo que configura el fondo de garantía, que se distribuye a un sistema de nivelación, y luego tenemos diferentes fondos para compensar diferentes situaciones que son las que distorsionan. Una de las cosas que las comunidades con una capacidad tributaria teórica elevada reclamamos, y que yo creo que otros territorios podrían estar de acuerdo, es que haya una cierta correlación entre la financiación por habitante ajustado que tú recibes después del sistema de financiación y la que produces en capacidad tributaria teórica. ¿Por qué? Y yo explico un ejemplo muy práctico, ¿eh? ¿De dónde viene la capacidad tributaria de Baleares? ¿Del IRPF? No, del IVA. ¿Por qué del IVA? Porque recibe 19 millones de turistas cada año, en una población de 1.200.000. Y eso genera una presión sobre el territorio y una presión sobre los servicios públicos que de alguna manera, y sobre los precios, que de alguna manera desde las instituciones tenemos que compensar a la población residente. Y para eso hacen falta recursos, porque el problema que tiene Baleares en estos momentos es Asturias me hablará de la dificultad de prestar servicios en territorio disperso y hablará de economías de escala, y Baleares le estaremos hablando de los costes de congestión de los servicios públicos y de la necesidad de tener recursos necesarios para generar infraestructura de servicios públicos fundamentales en una población que ha crecido en los últimos 20 años un 60%, que lo cual para un territorio como el nuestro es una barbaridad. Yo creo que es la diferencia ahí al final entre es gracioso o ilustrativo el ejemplo de Baleares y Asturias, porque son dos realidades territoriales muy diferentes, pero creo que al final lo que explicaba al principio es que el nivel de discrepancia no es tan alto, es dónde pones la horquilla, ¿no? Dónde pones la horquilla, y creo que en dónde pones la horquilla hay una parte fundamental del Estado, que es qué cantidad de recursos pone para que esta nivelación sea horizontal, sea satisfactoria para todos los territorios, ¿no? Hay una cosa que ha salido, que ha estado en el ambiente del profesor Monasterio. Le agradezco muchísimo que haya sacado el tema del cupo navarro y vasco, porque creo que es fundamental para un sistema de financiación autonómico. El abordar es una cuestión incómoda, pero creo que se tiene que abordar para que la gente pueda aceptar un sistema de financiación en condiciones de una mínima equidad, que es que contribuyan a la solidaridad del país, porque si no se te rompe el discurso con Cataluña.
porque el país tiene que seguir avanzando. Pero hay una cuestión que ha sobrevolado en el ambiente, que es el tema del déficit público. Cualquiera de los que hemos tenido responsabilidades de Hacienda, y está Celso por allí también, sabrá que en educación, servicios sociales, sanidad y dependencia se te va prácticamente todo. Lo demás son 4 cositas. Es decir, la población, las necesidades básicas de la población son los que se llevan la parte importante de la financiación. Yo no creo que sean comunidades autónomas culpables por hacer demasiados servicios. Yo creo que como españoles, como que hemos tenido unos ingresos, ¿no? Tenemos un sistema tributario que recaude, aunque la agencia tributaria sea excelente, no tenemos un sistema tributario que recaude barbaridades para las necesidades que tenemos. Hemos vivido bastante ajustados a las necesidades. Y en cuanto al tema de la homogenización de los impuestos, así como somos una comunidad autónoma que defendemos la autonomía tributaria porque creemos necesario, es decir, hay una falacia cuando se habla de sistema tributario que dices, tú tienes que decirle a tu población que quieres prestarle estos servicios, que estos servicios cuestan tanto, y en función de estos servicios yo voy a poner un sistema tributario, es decir, ¿y cómo pagamos estos servicios? En el momento en el que rompemos el vínculo entre el coste de los servicios y los impuestos que se pagan, ahí has roto tu contrato con la población. Y es lo que están haciendo comunidades autónomas como Madrid, que capta mucho capital por la situación de ser el centro del país, diciendo que puedes bajar impuestos de manera muy drástica sin afectar a la prestación de servicios públicos. Yo no creo que Ayuso tenga realmente un contrato con la población en el que el nivel de servicios públicos se corresponde con el nivel impositivo, porque las bases son mucho más altas que las que podáis tener en Asturias probablemente. Por eso, aunque nosotros defendemos la autonomía tributaria para que haya este vínculo entre lo que recaudas, lo que te gastas y cómo lo recaudas, sí que creemos que tiene que haber un tipo mínimo impositivo en los tributos que tenemos cedidos, porque lo que no podemos permitir es que se nos caiga el sistema de bienestar y el sistema público. Pero, por supuesto, esto no es teoría, es ideología, ¿no? Y tiene que ver con el tipo de personas que somos. Bueno, tenemos que llegar al final, porque es la hora que es. Quedan muchos temas en el tintero, podríamos estar aquí tiempo y tiempo, ¿no? Y si fuera por el profesor Monasterio, pues seguiríamos más todavía. Estamos encantados con que esté aquí, encantados. Bueno, sí, seguro que sí. Yo les hago una pregunta final. Estas jornadas se hacían una pregunta, ¿para qué sirven mis impuestos? Y yo creo que sería un buen final que ustedes en esta última mesa redonda de las jornadas nos dieran un titular de ¿para qué sirven mis impuestos? Y qué le decimos al ciudadano que se hace esa pregunta. Si le parece, profesor, usted mismo. No es mía, yo cuando era estudiante. Sentencia en Estados Unidos del juez Holmes que dice: los impuestos son el precio de la civilización. Yo creo que un país civilizado, democrático, necesita impuestos. Si no, bueno, si ustedes miran Smith, Ricardo, Stuart Mill, ¿qué dicen todos esos pensadores que la gente que ha leído la solapa del libro dice que son liberales? Dice: quienes necesitan los impuestos son los pobres, los poderosos ya se defienden solos. Los impuestos son necesarios por los pobres. Muy buen titular. Ya ve cómo le aprecia, no se quejará de los aplausos, ¿eh? Rosario, turno para ti. Yo creo que tiene que ser una frase corta, es para para sostener un mínimo nivel de igualdad, un nivel de igualdad de oportunidades decente, ¿no? Es la única manera de tener un nivel de igualdad de oportunidades decente entre toda la población, es tener un sistema positivo y redistributivo. Bien, Guillermo. Yo creo que, como decía también el profesor, ¿no? Para vivir en paz
Yo creo que los impuestos permiten garantizar las libertades fundamentales, la democracia, y también permiten garantizar la prosperidad material, que es la que hace posible ejercer esa libertad. Por tanto, creo que los mayores estándares de vida siempre se han alcanzado en sociedades con altos niveles impositivos. Europa, Estados Unidos, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, con Roosevelt tenía un IRPF con tipos impositivos que alcanzaban hasta el 90%. Por tanto, yo creo que los impuestos son fundamentales para la libertad y la igualdad, es decir, la democracia y la justicia social. Te toca terminar. Muy bien. Intervención. Bueno, vamos a ver. Algunas cosas casi a modo de decálogo y luego también digo mi frase final, ¿no? Somos federales, al menos cuando hablamos en inglés. En todas las reuniones internacionales hablamos de fiscal federalism, el modelo español encaja como un guante, lo que pasa que tú dices que eres federalista en España y todo el mundo dice, socialista, ¿no? Está claro, es así, pero a nivel internacional lo somos. Luego, en la propuesta de Cataluña, el que tenga curiosidad histórica, que se puede mirar, y además ahora se puede localizar todo en Internet, el estatut de Núria, que es la población donde se reunieron cuando estaban preparando el Estatuto de la República, de la Segunda República, o el Estatut de Sau, que fue el de la transición, y decía más o menos lo mismo que la propuesta que se ha puesto ahora encima de la mesa. Es decir, esto viene de muy lejos, la capacidad de recaudar los impuestos que se generan en Cataluña, y desde luego el factor de territorios forales siempre va a ser una influencia que va a llevar a que otros territorios reivindiquen esa misma capacidad. Para que haya contribución entre territorios, lo primero que tenemos que reconocer es que tiene que haber solidaridad territorial. Es decir, si negamos que los territorios sean solidarios unos con otros, luego no le podemos decir a los territorios forales que no son solidarios con los demás. Pero ¿hay solidaridad o no lo hay? Porque si no la hay, ¿cómo vas a aportar a una cosa que no existe? Es decir, que a veces también hay lagunas en el discurso institucionalizado, ¿no? Luego, respecto a la consolidación de la deuda, no podemos poner el contador a cero porque efectivamente al consolidar la deuda, el que la suma el Estado en lugar de las comunidades autónomas, la cifra general no varía, pero en términos de mercados, agencias de rating, organismos internacionales, no podemos trasladar lo que se llama riesgo moral, es decir, lanzar la idea de que aquí no pasa nada, que el que incumple sistemáticamente, el que no gestiona de manera responsable los recursos públicos, al final es rescatado por el Estado. Eso sería un mensaje catastrófico. Por tanto, tenemos que equilibrar, tenemos que hacer una condonación parcial y tenemos que tener en cuenta también la repercusión que tenga todo esto en términos de cuál sea la lectura de los mercados. El objetivo final es que el mayor número posible de comunidades autónomas se puedan financiar en el mercado a un precio razonable. Algunas necesitarán asistencia, el FLAT seguirá existiendo porque tiene que ser el último recurso por si vienen mal dadas, nos volvemos a enfrentar con otra crisis y es bueno que el Estado tenga recursos y no los tenga que generar de improviso, pero las reglas del juego tienen que ser diferentes de lo que han sido hasta ahora. Efectivamente, la clave de la reforma del sistema de financiación pasa por la nivelación vertical, es decir, cómo se distribuyen los fondos entre el Estado y las comunidades autónomas, y luego la nivelación horizontal, es decir, cuál es la nivelación razonable. Si ponemos una nivelación del 100%, evidentemente, como decía Guillermo, no tiene sentido montar todo este lío del sistema de financiación, con lo cual tiene que haber un porcentaje alto de nivelación que no tiene que llegar al 100% y tenemos que ver, bueno, pues cómo se compagina esa capacidad tributaria asimétrica que tenemos entre los distintos territorios con unas necesidades de gasto también asimétricas, porque no es lo mismo la orografía de un territorio con la demografía de otro, con las necesidades de cada lugar de España, que somos un país evidentemente muy variado. El tema normativo, estoy de acuerdo con todo lo que se ha hablado. Desde luego el Estado tiene
tiene que establecer unos mínimos de tributación, pero es que además la corriente internacional, afortunadamente para los que pensamos de esta manera, va hacia allí. Ahora se está hablando de la tributación patrimonial de los 1000 millonarios y es una idea que ya está cogiendo peso en el ámbito europeo e incluso en el ámbito global, Naciones Unidas. Es decir, que no tiene sentido ir en una carrera hacia la baja en todo lo que es la tributación patrimonial. Luego también hay que hacer un reconocimiento de las comunidades autónomas que están bien gestionadas. Quiero decir que lo digo por estar en Asturias, evidentemente, pero porque responde a la realidad. Hay comunidades autónomas que son ejemplares, por ejemplo, en el ámbito sanitario y que además presentan unas cuentas saneadas. Y eso es el mérito de los responsables que ha habido hasta ahora y de los que estáis en este momento al cargo. Por cierto, Baleares también ha tenido buenos resultados y algo tendrás que ver con tu trabajo hasta ahora. Y para terminar, bueno, pues efectivamente, ¿para qué sirven los impuestos? Pues estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de mesa. Desde luego, la pobreza es el principal objetivo que tenemos que perseguir, la erradicación de la pobreza, pero no nos olvidemos de la otra palabra clave. No solo basta con actuar contra la pobreza, tenemos que luchar también contra la desigualdad. Yo creo que eso es irrenunciable para los que al menos tenemos un pensamiento, tenemos una visión del mundo progresista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a tener 10 minutos de preguntas, con lo cual yo rogaría que se hicieran preguntas, no exposiciones. Entonces, preguntas concretas y también a los intervinientes, pues que sepan que tenemos el tiempo medido. Alguien, por favor, para romper el hielo. ¿Nadie quiere hacer preguntas? Bueno, lo han hecho todo tan bien que no hay dudas, por lo que veo. Lo dejamos entonces. Muy bien. Última cosa. Claro, es que son las 9. Las 9 de la noche ya no... Llegamos, por lo tanto, al final. Bueno, muchas gracias a todos, a los ponentes por su intervención. Ha sido magnífica en todos los sentidos. Gracias a los organizadores. Yo creo que son unas jornadas muy importantes para el Principado. Gracias a la Cámara de Comercio, insisto, por este innovador salón de actos y a todos ustedes por haber existido. Muchas gracias.